La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y estamos en esta ocasión aquí con el señor Didier Emilio Rousseau para conversar acerca de Jorge Coimbra o Jopi, un gran dibujante veniano, ilustrador, artista que dejó un legado enorme en el tema de la estética de nuestro país y por supuesto de la didáctica, la educación, porque ilustró libros que son conocidísimos por generaciones previas acerca de la escolarización, ¿no?, de temas que hemos visto en el colegio. Síganos en nuestras redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok, canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias, TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. A continuación, Jorge Coimbra o Jopi. Don Didier Emilio Rousseau, muchas gracias por estar presente aquí con nosotros. Nos gustaría averiguar acerca de la vida de este gran artista, ilustrador oriental que dejó un aporte enorme a nuestro país y quisiéramos comenzar con, aspectos de su vida personal que se podrían saber. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, muy buenas tardes. Un placer estar en este programa. Bueno, comentarle, la vida de él, de Jorge Coimbra, es poco conocida para nosotros, especialmente los que conocemos un poco somos los familiares, porque él era mi tío, ¿no? Pero como las circunstancias obligaron a aquello, porque él nace en Magdalena, ¿no? El tercer hijo de don Juan Bautista Coimbra, un gran escritor, un personaje del oriente boliviano. Él era portachueleño. Y cuando se muda de Baure, donde él radica, don Juan Bautista Coimbra, se muda a Magdalena y ahí es donde nace, en 1927, nace Jorge Coimbra. Siguiendo los pasos de sus padres y de su hermano mayor también, sus hermanos mayores, porque Gerardo Coimbra, el mayor, después viene Gil Coimbra, sigue los pasos de Jorge Coimbra, ¿no? Se mudan a Trinidad, vienen a hacer estudios secundarios también a Trinidad, y deja un legado no tan pobre en el departamento del Beni, simplemente que pasando los años, esos trabajos se pierden. Alguien nos tiene muchas ilustraciones, dibujos tiene por acá. Hoy día precisamente me llenó de alegría ver unos 5 tomos que me muestra en la Casa de la Cultura, donde se habla de él, pero hay que buscar, estar estudiando y sacar las copias, porque viene un historial del año 1920, viene esa historia del Beni, donde los nombra a ellos también, ¿no? Y yo quedé de estar presente un día de esto en la Casa de la Cultura para recopilar todo, buscar todo lo referente a ellos, ¿no? Precisamente, pero la vida de Jorge Coimbra es interesante también porque él se muda a La Paz, ¿no? Cuando él está en La Paz ya es otra faceta de su vida, pero siempre con esa inquietud de escribir y dibujar. Se plasman sus dibujos especialmente en libros de autores bolivianos muy famosos, muy buenos escritores, porque talento en Bolivia hay bastante, eso lo tenemos que reconocer. Y el oriente boliviano ha dado también mucho a la literatura, especialmente el dibujo, ya ve, se plasman en los Coimbras, y se ha perdido esa esencia, ¿no?, de poder leer esas obras, de admirar esos dibujos, se ha perdido por el transcurso del tiempo, peor en la actualidad. Pero nosotros, por ejemplo, yo pertenezco a un círculo que se llama, un movimiento que se llama Cultural Pueblo Leyenda, donde estamos tratando de rescatar precisamente nuestra historia, nuestras tradiciones del oriente boliviano, pero del oriente,
pero nosotros nos enfocamos más en el Beni, en el departamento del Beni, porque conocemos más su historia, vivimos acá, ¿no? Somos 63 miembros. Y nuestra tarea es esa, no es política de ninguna naturaleza, no se habla de política, ¿no? En ese grupo. Y precisamente nos colaboramos en ese aspecto. Y vuelvo a reiterar que Gil Coimbra Hopi hace los dibujos, vamos a hablarlo así, en estos términos, de los textos escolares que el Ministerio de Educación distribuía a todo el país. Cuando Gil Coimbra deja, continúa Jorge Coimbra. Yo cuando estaba en primaria, me recuerdo, todos los dibujos eran Jorge Coimbra y él firma ahí, en cada dibujo. Y es ahí donde se puede encontrar la mayor cantidad de dibujos que hay. Porque si el tema era del altiplano, pues dibujaba, ¿no?, lo que era del altiplano, lo que correspondía de acuerdo al tema. Si era del oriente también. Mucha gente dice, ¿por qué dibujó mucho el altiplano? ¿Por qué vivió en el altiplano? Entonces plasmaba toda su visión en lo que él estaba enfocado, que era el dibujo, el panorama donde él vivía. Pero no se olvidaba de sus raíces también, porque él siempre dibujaba una canoa en un río remando, todas esas cosas hermosas que tiene el oriente boliviano, ¿no? Aparte de que deben de existir muchos libros todavía de los escritores, ¿no? Como ya nombré algunos ese día, y más o menos de Óscar Alfaro, de Raúl Salmón, ¿no?, de Hernando Sarabia y Porfirio Díaz Machicado. Esos libros, por ejemplo, tienen sus ilustraciones de él. Ahí se puede conseguir. Ahora, lo que yo sí puedo, en el transcurso de estos días, yo estuve enfermo todos 10 días, no he podido activar mucho, es ir a la Casa de la Cultura de acá de Leones y empezar a buscar y trabucar, que hay partes de la historia también que no conocemos de él y está ahí escrito. Pues son 5 tomos hermosos. Ahora me llenó de alegría verlo, que eso es una reliquia, y la tiene en la Casa de la Cultura acá en el Beni. Hay unos dibujos que estaban ahí, que voy a tratar a través del Pueblo Leyenda, que están en el Consejo Municipal de Trinidad, están archivados, me dijeron, unos dibujos que son hermosos, inclusive de un expresidente, creo que es de Campero, no me recuerdo de quién. Él lo dibuja, y están ahí guardados en un cajón, donde debe estar expuesto en la Casa de la Cultura, ahí es donde deben estar, ¿no? Pero de todas maneras, creo que dentro del programa que usted está dirigiendo, está conduciendo, es importante conocer a nuestra gente, que ha hecho historia en nuestro país, historia pacífica, ¿no? Pese a que él fue, en 1941, fue preso político en Coátil, y de ahí iba a Puno, ya sabemos un poco de esa historia, y cuando llega ya, bueno, ya era conocido, porque es frontera, ya era conocido él. Entonces cuando llega lo emplean en el periódico El Sol. Y para los escritores también le hacen las ilustraciones. Previamente él trabajaba en Bolivia, ¿no? Era topógrafo y cartógrafo del IGM. Él trabajó en Bolivia en el IGM, era cartógrafo. En ese tiempo se acudía a solamente hasta el instinto tenía que prevalecer ahí en ese aspecto, ¿no? Solamente se usaban brújulas, era lo único que se tenía. Y sé que muchos mapas inclusive fueron dibujados por él, pero tenemos que buscar y trabucar hasta que encontremos el legado que él deja en la historia de su vida y todas esas cosas, ¿no? Pero es importante reconocerlo a él, reconocer a su padre también, a don Bautista Coimbra, que fue un gran hombre. Él era cruceño, pero nosotros los venianos lo hemos acogido a don Bautista Coimbra como gente nuestra, bueno, oriental también, ¿no? No quiero hacer una diferencia con gente del plano y del valle, de ninguna manera, pero es más cercano a nosotros, que por eso nosotros honramos su memoria también de don Coimbra, que es el padre de ellos, porque Gerardo Coimbra, el mayor, era poeta también, y era escritor también, y también dibujaba, pero él no plasmó dibujos así porque más le interesaba la poesía, era poeta. El segundo, que yo sepa, cuando nosotros estudiábamos un poco la vida de los Coimbra, en esa época quiero ver
por eso quiero investigar bien, porque estaba considerado el mejor pintor de Sudamérica. Durante 10 años fue el mejor pintor, Gil Coimbra. Y el hermano, Jorge Coimbra, como decimos, le pisaba los talones en pintura, porque era un gran dibujante también. Era exquisito, da alegría ver un dibujo de él. Yo no pude conseguir ese dibujo, pero lo voy a conseguir. El último que hizo Gil Coimbra, por ejemplo, en Baure, son dos mujeres pelando arroz en un tacú. Lo pintó con un lápiz en una cartulina. Señor, si usted lo ve, es una fotografía, no es un dibujo, es una fotografía y lo pintó en 5 minutos. Esa es la belleza y la tiene la familia Jopino, parte de su mamá. Está enmarcado en vidrio, se conserva ese dibujo. Y lo que pasa es que ellos poco vivieron en esa región, que si hubieran vivido bastante tiempo, estuviera plagado de dibujos, ¿no? Solamente hay algunos dibujos en una casa de la cultura, en unas ciudades como Guayaramerín, Trinidad y Magdalena también hay. Pero eso nos da tiempo, un poquito de tiempo, tiene que haber tiempo suficiente como para recolectar esa pintura. De todas maneras, yo me comprometo. ¿Por qué razón? Ellos son bien mis tíos, eran prima hermana de mi papá. No, mi papá, su madre era hermana, su hermana de ella. Y su madre era hija de un español, de su abuela, su abuelo. Son de descendientes españoles, porque ella apellidaba Ojopi Valdivieso. Entonces Valdivieso era español, ¿no? Su madre de ella era Valdivieso. Y el Ojopi viene, una larga historia, ¿no? Viene de diferentes lugares. Primero el apellido originario es filipino, los Ojopi. Y viene de Paraguay, el primero Ojopi Aure. Y se trae gente inclusive. Entonces, cuando él llega acá, encuentra a esta señora en Santa Cruz y se casa con una señora de apellido Vaca. Y tiene 4 hijos. Y de los 4 hijos, uno de ellos se casa con una Valdivieso. De ahí es donde viene el Ojopi Valdivieso. Su madre se llamaba Visitación, ¿no? Hay una mezcla, sí, por supuesto, ¿no? Pero viene, yo resalto siempre a don Juan Bautista Coimbra. Yo lo admiro mucho. Hay una novela grandísima que es Siringa, que es famosa para nosotros los orientales especialmente, ¿no? Y no quiero dejarlo a un lado al padre, porque se hereda también lo que es ese arte que le llega a la persona, viene por herencia, y creo que lo heredaron muy bien los Coimbra. Eso es la parte sobresaliente que le puedo contar. Lamentablemente, como familiar, ya nos tocó en una época en que uno hace su vida de otra forma, va a estudiar esas cosas, y no le interesa casi, porque no hubo un contacto permanente con la familia. Que si hubiera habido un contacto permanente, hubiéramos sabido mucho más, y hubiéramos estado mejor documentados también, ¿no? Conservar sus dibujos y todas esas cosas, el legado que ellos dejaron, pero de todas maneras, lo que ellos dejaron en Bolivia es grandioso. Y como le digo, sí, yo ahorita estaba hablando con un colega que me busque porque hay unos libros antiguos del Ministerio de Educación. Y ahí está, quería yo sacar, porque yo sé que están y los voy a encontrar. Hay aquí, porque nosotros hemos formado una biblioteca en la ciudad de Magdalena. Hemos recolectado una serie de libros, son 2000 libros que hemos recolectado y hemos armado una biblioteca en Magdalena. Y hay un mundo de cosas que es interesante. Y alguien nos regaló 300 de estos libros didácticos. Y ahí está por la mayor parte esos libros que no eran ni lo que se llamó Arma de Niño, que realmente los años, no sé, muchos años salieron, ¿no? Eran otros libros. No me recuerdo el nombre realmente, porque eran los libros que nosotros utilizábamos en la escuela, ¿no? En primaria especialmente. Y ahí es donde se puede encontrar. Si ustedes en Santa Cruz encuentran un libro viejo, que ha sido editado por el Ministerio de Educación, ahí van a encontrar, está su firma en cada una de las ilustraciones, su firma, Jorge Coimbra, Jorge Coimbra.
Claro que sí, claro que sí. Entonces, en resumen, esto es lo que podemos conocer en el lado familiar a partir de estos vínculos acerca de don Jorge Coimbra Ojopi, que fue hijo de Juan Bautista Coimbra Cuéllar y de doña Visitación Ojopi Valdivieso, hermano de Gerardo Gil y otros más, ¿no? Algunos de ellos dibujantes como Gil, muy talentoso también. Y bueno, información muy clave se lo puede encontrar en un libro que se llama Forjadores del Beni, ¿no? Forjadores del Beni, escrito por José Natush Velasco. José Natush Velasco. Particularmente se encuentra en la página 247 la información sobre Jorge Coimbra Ojopi. La información de Jorge Coimbra Ojopi en la página 247 y 48. Él, bueno, como hemos visto, fue un personaje que dibujaba bastante, no solo ilustraciones para textos, más de 200 libros se dice, entre ellos Alma de Niño, de Gladys Rivero, ilustraciones sobre paisajes, sobre personajes importantes, personajes notables, ¿no? También ha habido cuadros de personajes de la historia de Bolivia que ha hecho él y que se han expuesto por gestión de autoridades del Beni, y también, claro, sus comienzos en el Perú, ¿no? En Puno, donde estuvo exiliado, y también viajó, ¿no? Por Lima, Arequipa, por Cusco. Fue un hombre que sin duda se nutrió de bastante información para realizar toda su obra. Un personaje que merece la pena ser recordado. Unas últimas palabras acerca de este personaje, ¿cómo le gustaría que se lo recuerde? Bueno, me gustaría a mí que se lo recuerde como un gran dibujante. La palabra para nosotros más clara es dibujante, ¿no? Que se recuerde como una persona que aportó a la cultura, ¿no? No al oriente de todo el país y parte del Perú, ¿no? Porque en Perú fue admirado. Él ganaba dinero en el Perú porque grandes escritores le hacían sus ilustraciones, ¿no? Y fue muy conocido. Hizo una fama en Perú él. Y bueno, que se lo recuerde como una persona tranquila también. Se mete un poco en la política, bueno, eso es cuestión personal, ¿no? No viene al caso, pero como dibujante creo que merece estar en un sitial, ¿no? Así como su hermano Gil también, como su papá, Juan Bautista Coimbra. Y honrar a su memoria de esos personajes que merecen, que los tengamos por siempre en la rutina que hemos visto a través del dibujo, de la pintura, nada más, ¿no? Porque legado, han escrito también libros, obras, ¿no? Que poca gente las lee, ¿no? Pero de todas maneras se refleja en el dibujo y la inmortalidad de esta persona. Bienísimo. También cabe destacar que varios de los dibujos de él se encuentran en un libro que está disponible en internet, que es Lecciones de Historia de Bolivia, del padre Florian Giebel. Ha sido un libro que estudiaron generaciones previas en el siglo XX, y ahí contiene muchísimos dibujos muy buenos de Jorge Coimbra acerca de diversas etapas históricas de nuestro país. Jorge Coimbra elaboró dibujos muy interesantes como Alonso de Mendoza, fundador de La Paz, o Ñuflo de Chávez, el fundador de Santa Cruz de la Sierra. También dibujó paisajes de personajes combatiendo, por ejemplo, los colorados de Bolivia, o también guerras de la época de la emancipación, cuando se fundó la República de Bolivia. De la conquista española también elaboró dibujos. También ilustró ciudades como La Paz, otros ambientes como la batalla de Huaqui, y también ha dibujado acerca de los conquistadores españoles en la época de la monarquía hispánica, así como también, por ejemplo, a Pedro Domingo Murillo, que estaba siendo ahorcado, una canoa con un paisaje en el lago Titicaca. Él ilustró para libros como, por ejemplo, Flores, el libro Flores de la profesora Pepa Martínez, y paisajes como el Illimani en La Paz, o también otras ciudades de la zona andina de nuestro país, como también la Casa de la Libertad. Elaboraba dibujos a colores, pero también monocromáticos, y por supuesto no se centraba solamente en los Andes, sino también en otras ciudades que se ubicaban en los llanos, en la zona oriental, donde hay mucha selva, el Beni, Santa Cruz, como también Tarija. Jorge Coimbra dibujaba paisajes de nuestro país para mostrar su diversidad, algunas escenas también religiosas relacionadas a Dios. Él ilustraba igual para libros de diversos
cursos, diversos grados, para que los niños lo utilicen esos libros en primero, segundo, tercero, etc. Y dibujaba con diferentes materiales acorde a sus necesidades, diferentes colores que trataban de expresar y captar aquello que se necesitaba para causar en los niños ese interés en aprender. Ahí está, por ejemplo, la Virgen de Copacabana. También ilustró la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca y el escudo de Bolivia. Dibujó también diversas escenas relacionadas a niños con libros para incentivarlos a la lectura, o escenas históricas como Gutenberg y la imprenta, así como también escenas casuales como un panadero. Dibujó también personajes históricos como Gabriel René Moreno. Otro personaje histórico que dibujó es Andrés de Santa Cruz, el presidente de Bolivia. También a Franz Tamayo lo dibujó. Dibujó también diversas páginas llenas de lecciones para que los niños aprendan sus primeras sílabas con algunos textos breves. Y todo eso era ilustrado mediante dibujos de niños que incentivaban a la lectura. Estos dibujos Jorge Coimbra los realizó con mucho cariño y aprecio. Y bueno, quisiéramos saber un poco más acerca de este colectivo Pueblo de Leyendas, en qué consiste, dónde podemos encontrar información acerca de ellos, su obra, sus actividades. Bueno, y nosotros tenemos una revista digital, ¿no? La publicamos cada mes, es gratuita. Para su información, en todo el mundo tenemos 800.000 lectores, ¿no? Es gratuitamente y nosotros lo lanzamos una vez al mes. Yo soy parte del consejo editorial, yo siempre escribo. Nosotros para pertenecer a eso tenemos que ser personas que escribamos siempre. Poemas, historias, cuentos, leyendas, novelas, ¿no? Y escribimos cada mes y nosotros nos interesa, como le digo, la cultura, ¿no? Todas nuestras tradiciones. Tenemos ahorita una colección que estamos sacando de hechos populares, por ejemplo, el Oriente Boliviano. Y el movimiento ha hecho algunas otras cosas bastante interesantes, como decía la Biblioteca Magdalena, la hemos hecho a fuerza. Nadie nos colabora, solamente nosotros ponemos nuestros pesitos de acá, ayudamos en lo que sea. Muchísimas gracias, muy buena información. Esperemos que con esto más gente pueda conocer a este colectivo y apoyarlo. Gracias a la audiencia por sintonizarnos. Nos vemos en otra semblanza. Este fue Jorge Coimbra Ojopi, de quien nos habló don Didier Emilio Rousseau Ojopi, su familiar. Muchísimas gracias por estar atentos. Nos vemos en un próximo episodio. Síganos en Radio La Voz Universal 91.2 FM, Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Conmigo será hasta en una próxima ocasión. Soy Aaron Mariscal y esto es Semblanzas. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas.